Fíjense si no es importante esta cubierta dulce o glicocálix en la célula. Después tenemos el desplazamiento de lípidos y sólidos a través de la membrana, lo que también es conocido como fenómenos de membrana, porque habíamos dicho que las membranas actuaban como una suerte de aduana que determinaban quién entra y quién sale de las células. Entonces, para eso vamos a estudiar estos desplazamientos o fenómenos de membrana. Y dentro de estos fenómenos de membrana vamos a decir que tenemos dos grandes grupos. Sin gasto de energía, por ende es considerado un fenómeno pasivo, y con gasto de energía o fenómeno activo. Sin gasto de energía tenemos la difusión simple y facilitada, la ósmosis, la filtración y la diálisis. Y con gasto de energía vamos a tener la bomba de sodio y potasio, la exocitosis y endocitosis y la teoría del primer y segundo mensajero, que eso vamos a ver a continuación. La difusión simple. Si tenemos que definir difusión simple, vamos a decir que es el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración al de menor concentración a través de una membrana permeable. El ejemplo característico es la hematosis o intercambio gaseoso, donde yo a través del proceso de respiración voy a pasar moléculas de oxígeno desde el alvéolo de los pulmones. Cuando uno inspira el aire, se llenan los pulmones de oxígeno. Entonces tengo moléculas de oxígeno, que es un gas, pero se comporta como soluto, moléculas de oxígeno en el interior del alvéolo en mayor concentración que en el capilar sanguíneo. Por eso es que pasa desde el sitio de mayor concentración al de menor a través de una membrana permeable. Y al revés, cuando yo voy a expirar, sacar el aire, tengo mayor concentración de dióxido de carbono en los capilares venosos, que necesito eliminar hacia el sitio de menor concentración, que sería la atmósfera. Por eso es que también tengo el pasaje de solutos, desde el sitio de mayor concentración al de menor. No necesitamos gasto de energía porque va a favor de un gradiente de concentración. Mientras que la difusión facilitada tiene la misma definición que la difusión simple. Es el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración al de menor a través de una membrana permeable, pero que necesita de una proteína transportadora. Es como decir, son moléculas que dicen, yo paso al otro lado, pero necesito que me lleve un remis. Sin embargo, como sigue siendo a favor de un gradiente de concentración, es sin gasto de energía, pero es facilitada porque necesita un facilitador, es decir, una proteína transportadora también llamada carrier. El ejemplo de este tipo de difusión es, por ejemplo, la absorción de glucosa en el intestino delgado durante el proceso de absorción de nutrientes. Por otro lado tenemos la ósmosis. La ósmosis es la definición totalmente opuesta de lo que acabamos de ver con difusión simple y facilitada. La ósmosis es el pasaje de solvente, es decir, de la parte líquida. Hace rato habíamos hablado de que lo que pasaba eran solutos. Aquí lo que pasa es el solvente. Desde el sitio, al revés que el otro, de menor concentración al de mayor concentración de solutos, o sea, lo que pasa es el solvente, el líquido, desde el sitio de menor concentración de solutos al de mayor concentración de solutos para hacer una solución isoosmótica, es decir, equilibrar la solución. Yo les voy a dar un ejemplo que va a resultar más sencillo así. Si uno come una comida con mucha sal, ¿qué mecanismo se despierta? El de la sed. ¿Por qué? Porque en la sangre tenemos muchos solutos de sal. Entonces, al yo tomar mucha agua, lo que hago es diluir esa sangre que tiene mucho soluto de sal.
Entonces yo paso, cuando tengo poco soluto se llama hipoosmótico. Cuando tengo mucho soluto se llama hiperosmótica una solución. Lo que yo hago con la ósmosis es pasar el solvente o líquido desde el sitio hipoosmótico al hiperosmótico, es decir, al que tiene más soluto, para hacerlo isoosmótico, es decir, para que queden iguales. Entonces fíjense ustedes que acá el líquido va a bajar en relación a cómo estaba. Baja el líquido, pero tengo la misma relación líquidos-solutos. Aquí sube el líquido justamente para diluir ese soluto y mantener esa relación equilibrada. Y acá tenemos como proyección médica la desnutrición y el edema. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos en nuestro organismo, en la sangre, proteínas que se llaman albúminas. Esas proteínas de la sangre, en este esquema, la vamos a mencionar como los globulitos rojos, es decir, el soluto. Esas proteínas albúminas en la sangre lo que hacen es atraer el agua a su interior. ¿Qué pasa cuando el niño es desnutrido y dentro del desnutrido específicamente el cuayorco? ¿Cuál es el cuayorco? Es el desnutrido que tenemos sobre todo en nuestro medio, el desnutrido que vive a fideo y pan. Es decir, obtiene calorías, pero no obtiene alimentos nutritivos, sobre todo a base de proteínas. Entonces, como no tienen proteínas sus alimentos, porque solamente consume hidratos de carbono, mate cocido con pan y fideos, lo que sucede es que el organismo comienza a comerse, entre comillas, sus propias proteínas para la obtención de la energía. Y al comerse sus propias proteínas, ¿qué proteína es la que primero va a comer el organismo? La albúmina, esta que yo les decía que está en la sangre. Y esa albúmina lo que hacía era mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos, porque atrae el agua. ¿Qué pasa cuando yo pierdo la albúmina? El líquido va a pasar hacia el espacio que queda entre las células. Ese espacio se llama intersticial. Y cuando el líquido pasa al espacio intersticial, aparece este edema. El edema es la presencia de líquido dentro del espacio intersticial, no dentro del vaso sanguíneo como tendría que estar, sino en el espacio que hay entre las células. Y por eso también tenemos estos niñitos panzoncitos, pero en realidad esto no es gordura, esto es hinchazón o edema. De ahí viene ese aforismo, no confundir gordura con hinchazón. Parecen panzoncitos, pero no es por gordura, es porque están llenos de líquidos los espacios entre las células o espacios intersticiales porque se ha perdido la albúmina, porque esos niños no consumen proteínas. Y ese fenómeno se da por ósmosis. Como se pierde la albúmina del vaso sanguíneo, las pocas proteínas que hay en el espacio intersticial atraen el agua hacia sí. El agua de los vasos sanguíneos lo atraen hacia sí por el fenómeno de ósmosis para hacer la solución isoosmótica. Después tenemos la filtración. Para la filtración yo voy a usar otro ejemplo. Pensemos cuando uno va a hacer un café con filtro, no un café instantáneo, ¿sí? Para hacer un café con filtro lo que hacemos es ponemos a hervir la pava, en otro recipiente ponemos el colador, que puede ser de papel o de tela, ponemos los granos de café y después de a poco vamos pasando el agua de la pava a ese recipiente a través del filtro. Entonces, ¿qué va a pasar por el filtro? El café. El agua que nosotros ponemos arriba se tiñe con los granos de café y entonces abajo me queda el líquido de café. El ejemplo clásico en el organismo de filtración lo tiene el riñón, porque el riñón se encarga de filtrar la sangre para limpiarla. Entonces, para eso nosotros tenemos una estructura que se llama glomérulo y la cápsula de Bowman, que van a actuar para filtrar esa sangre. Cuando lleguemos a estudiar este riñón, ahí lo vamos a ver con mejor detalle. Pero lo que sí vamos a decir ahora es que la definición de filtración es el pasaje de solvente
y moléculas de bajo peso molecular. Escuchen bien, solvente, es decir, del líquido. Ustedes piensen cuando hacen el café, ¿qué es lo que va a pasar? El agua de la pava, que yo lo pongo en el filtro, va a pasar. Y solutos de bajo peso molecular, es decir, lo que va a formar después la borra de café. La mayoría del café queda en el filtro, pero hay algunos chiquititos que me van a formar la borra. ¿Por qué? Porque son solutos de bajo peso molecular que pudieron pasar por el filtro. Entonces, la definición de filtración es el pasaje de solvente y solutos de bajo peso molecular a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Es decir, ese filtro me determina qué pequeños granitos pueden pasar y qué granos más grandes de café no pueden pasar. Lo mismo va a pasar con el riñón. Lo vamos a ver cuando estudiemos riñón. Los glóbulos rojos, por ejemplo, están en la sangre, sin embargo, no pueden pasar a la orina. Si tenemos después glóbulos rojos en la orina, eso es patología. El glóbulo rojo tiene que quedar del lado del filtro, como pasaría con el grano de café grande. Pero proteínas bien pequeñitas sí pueden pasar, como pasa con la borra de café en nuestro ejemplo. Entonces, filtración, pasaje de solvente y solutos de bajo peso molecular a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Y diálisis es exactamente la misma definición, nada más que con una membrana artificial. Y esa membrana artificial puede ser peritoneal o puede ser la hemodiálisis. La hemodiálisis es la diálisis que se hace en los pacientes que tienen problemas renales a través de un aparato, mientras que la diálisis peritoneal es utilizando el peritoneo, que es una membrana natural que separa los órganos del abdomen, usándolo como si fuese el aparato de diálisis. Otro tipo de transportes de membrana. Ahora tenemos que hablar de los transportes activos, porque hasta ahora hemos mencionado nada más que los transportes pasivos, la difusión simple, la difusión facilitada, la ósmosis y la filtración y diálisis, todas son sin gasto de energía. Ahora nos vamos a dedicar a los transportes con gasto de energía, es decir, que van en contra de un gradiente de concentración, por ende necesitan energía. ¿Y cuáles van a ser estos ejemplos? La bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es lo que nos permite el estado de polaridad de una célula. Volvamos a los ejemplos. Para que una célula pueda responder a un estímulo, tiene que tener un grado de polaridad. Ese grado de polaridad está dado por el catión potasio adentro y sodio afuera. Escúchenme bien, yo estoy hablando de cationes. Tanto el potasio como el sodio tienen carga positiva, por eso son cationes. Sin embargo, yo tengo menos potasio en el interior de la célula que sodio afuera. Por eso es que el interior se lo denomina como menos positivo en relación al exterior. Por eso tenemos los signos negativos. No porque el potasio sea negativo, ojo, es positivo, pero tengo menos cantidad de catión potasio adentro que de sodio afuera. Por eso el interior es negativo y el exterior es positivo. Pero para que esto se mantenga así, yo necesito una bomba. Es como un policía que diga, vos te quedás adentro y vos te quedás afuera. Porque si no tenderían a irse juntos. Entonces, para que se quede el potasio adentro y el sodio afuera, yo tengo que tener gasto de energía para esta bomba, para este policía. Eso me va a permitir que la membrana esté en un estado de polarización. Y si está en un estado de polarización, va a poder responder a estímulo. La diferencia entre, por ejemplo, una persona dormida y una persona muerta, discúlpenme el ejemplo tan fuerte, pero la diferencia es que la persona dormida tiene sus células polarizadas, entonces pueden responder a un estímulo, llámese al despertador, a un grito, a que alguien lo mueva. En cambio, una célula que esté muerta no está polarizada y por más que hagamos lo que hagamos, no va a responder al estímulo. A eso se le llama potencial de reposo, célula polarizada o potencial de reposo. Es aquella célula que tiene en su interior las cargas más negativas en relación con el exterior. Eso es porque tengo el potasio adentro y el sodio afuera gracias a la bomba de sodio y potasio que va con gasto de energía porque va en contra de un gradiente de concentración.
Ahora, cuando la célula recibe un estímulo,